Buen día a todos. Este video va orientado especialmente a los estudiantes de Química General, con quienes en clases presenciales estuvimos hablando y desarrollamos las ecuaciones de gases ideales, pero en el desarrollo de esas ecuaciones en ningún momento hablamos de la naturaleza de los gases, si eran mezcla de gases o eran gases puros. Para cubrir ese tema, que es parte de la unidad, vamos a desarrollar el siguiente video, en donde vamos a hablar de la ley de Dalton de presiones parciales y la ley de difusión de gases de Graham, para lo cual les solicito que tenga a la mano su libro, su cuaderno, calculadora y lápiz. El libro, por favor, le pido que lo abra en la página 187. Comenzamos. Ok, empezamos con la ley de Dalton de las presiones parciales. La ley de Dalton estudia específicamente la mezcla de gases. Si se tiene una mezcla de gases A y B en un recipiente, entonces los moles del gas totales se define como la suma de los moles de A más los moles de B. Si nosotros recordamos la ecuación de estado general que demostramos al final de la clase, en donde decíamos que la presión por el volumen es igual a los moles por RT, o la constante R por la temperatura, si de esta ecuación nosotros despejamos el volumen, nos queda que la presión es igual a los moles por R por T sobre el volumen. Para este caso, si nosotros queremos encontrar específicamente la presión total, va a ser igual a los moles totales por la constante R por la temperatura entre el volumen. Pero los moles totales, como estábamos viendo anteriormente, es lo mismo o lo podemos definir como la sumatoria de los moles de A más los moles de B. Si nosotros sustituimos esto en los moles totales, nos queda que la presión total es igual a los moles de A más los moles de B multiplicados por la constante R por la temperatura entre el volumen. Si nosotros desarrollamos esa multiplicación, nos queda de la siguiente forma. Este elemento de acá nos está indicando la presión que hace el gas A como tal, o lo que se conoce como la presión parcial de A. Y el siguiente nos habla de la presión que hace el elemento B como tal. Por tanto, podemos definir que la presión total es igual a la presión de A más la presión de B. Esto se ejemplifica mejor en la siguiente figura, en donde nos dice que la presión total, aquí he sustituido, en vez de A y B se habla del gas 1 y 2. La presión total es igual a la presión que hace el gas como que estuviera él solito, o lo que se conoce como presión parcial, en este caso más la presión parcial de 1, más la presión parcial del segundo gas, como que él estuviera solito. ¿Ok? Generalmente es de mucho interés calcular la presión parcial que hace algún gas a partir de la presión total. Para ello nos valdremos de la relación de la presión parcial de un gas con respecto a la presión total. Si nosotros hacemos la división de la presión parcial de A entre la presión total, nos queda de la siguiente forma. Al sustituir su resultado con la ecuación de estado. Si nos fijamos, en esta ecuación se simplifica RT y V y nos queda de la siguiente forma, los moles de A sobre los moles de B, lo que es igual a la fracción molar que mirábamos en clases anteriores. Por tanto, esta presión total que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y podemos decir que la presión parcial de A se define como la multiplicación de la fracción molar de A por la presión total. Veamos un ejemplo. Este ejemplo este ejercicio no está en su libro, por lo cual les sugiero que lo anoten. Una mezcla de gases contiene 4.46 moles de neón, 0.74 moles de argón y 2.15 moles de xenón. Calculen las presiones parciales si la presión total es de 2 atmósferas a cierta temperatura. Ok, empecemos encontrando la presión parcial del elemento o del gas neón. Como estábamos viendo en la ecuación anterior, se define como la fracción molar del neón por la presión total. Entonces lo primero que se hace es encontrar la fracción molar. La fracción molar serían los moles de neón
entre la sumatoria de todos los moles que participan en esa mezcla. Entonces serían los moles de neón divididos entre la sumatoria de los mismos moles de neón más los de los otros gases, que en este caso serían los moles de argón y los moles de xenón. Entonces nos queda los moles de neón son 4.46, dividido entre la sumatoria de los de neón, que es 4.46, los de argón, que son 0.74, y los de xenón, que son 2.15. Al realizar este cálculo nos da igual a 0.61. Esa es la fracción molar del neón. Sustituyendo la ecuación, sería la presión de neón o la presión parcial de neón sería 0.61, que es la fracción molar, por la presión total, que el ejercicio nos dice que es de 2. Entonces nos da como resultado 1.21 atmósferas, lo que significa que la presión que hace el gas neón como tal, de toda la presión que está en el recipiente, es de 1.21 atmósferas. Este es solo la presión parcial del neón. Calculemos otra, que sería la presión parcial del xenón, que sería la fracción molar del xenón multiplicado por la presión total. En este caso, lo primero, igualmente, tenemos que encontrar la fracción molar del xenón, que serían los moles de xenón divididos entre la sumatoria de los moles totales. Decía el ejercicio que los moles de xenón son igual a 2.15 moles y los moles totales, en este caso sería la sumatoria de 4.46 más 0.74 moles más 2.15. Al realizar este cálculo nos da que es igual a 0.29. Esto es la fracción molar del xenón. La presión parcial del xenón queda definida como la fracción molar multiplicada por la presión total. En este caso nos quedaría 0.29 multiplicado por la presión total, que es de 2 atmósferas, lo que significa, o al hacer este cálculo nos da de 0.58 atmósferas, lo que significa o nos está diciendo que la presión que hace el xenón como tal o la presión parcial del xenón es igual a 0.58 atmósferas. Ok, regresemos a la ecuación de gases ideales. Como decíamos en la clase, la definíamos como R es igual a la presión por el volumen dividido entre el número de moles por la temperatura. Ok, pero si nosotros recordamos de dónde venía o cómo se definen los moles, es igual a la masa del componente que estoy analizando entre el peso molecular. Si sustituimos eso en donde están los moles, de esta forma, nos queda así. Ok, si realizamos el producto de extremos por el producto de medios, nos queda de la siguiente forma. Llegando a la siguiente expresión, si la masa molar que está dividiendo la pasamos al otro lado, pasa a multiplicar, quedando la expresión resultante como densidad igual a la masa molar por la presión entre la multiplicación de R por T. Lo que nos está diciendo que para ciertas condiciones en las que se encuentra un gas, yo puedo encontrar la densidad, que va a ser igual a la multiplicación de la masa molar por la presión entre la multiplicación de la constante R por la temperatura. Recuerden que siempre la temperatura está en unidades o en temperatura absoluta. Tengamos en mente la siguiente ecuación para el siguiente tema que vamos a ver. El siguiente tema que vamos a desarrollar es la ley de difusión de Graham. La ley de Graham plantea la relación de la rapidez de difusión promedio de las moléculas que constituyen un gas ideal en función de su densidad y de su masa molar. Para esto se simultanean algunas de las ecuaciones que se desarrollan estudiadas en esta unidad. La demostración de esa ecuación que vamos a ver más adelante la van a encontrar en la página 189 de su libro. Pero, ¿qué es en sí la difusión o la efusión? La difusión es la mezcla de un gas o la mezcla gradual de las moléculas de un gas con las moléculas
de otro gas en virtud de sus propiedades cinéticas. Eso se define como la difusión, cuando un gas se mezcla con otro. ¿Cuál es la diferencia de la efusión? La efusión se da, sí, cuando un gas comienza a moverse o a desplazarse primero por un delta de concentración, pero en un vacío. Vamos a estar manejando de forma así aleatoria efusión y difusión, pero es bien importante que tengamos claros cuál es cada uno. Bien, la ecuación que les decía está dada para una temperatura y presión dada. Nos está indicando esta ecuación que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad. Las unidades en las que están dadas la velocidad de difusión del gas o de efusión del gas puede ser en moles por unidad de tiempo o metros por segundo. Si nosotros sustituíamos la ecuación que planteamos anteriormente, en donde decíamos que la densidad es igual a la masa molar por la presión entre la constante R multiplicada por la temperatura, nos queda la siguiente expresión. Si eliminamos los términos semejantes, nos queda la siguiente expresión, que nos está diciendo que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar. Para comprender mejor esto, veamos un ejercicio. Este ejercicio está resuelto en su libro en la página 190, en donde nos dice que la rapidez de difusión promedio del oxígeno es de 1.8 centímetros sobre segundo, bajo ciertas condiciones. ¿Cuál será la rapidez de difusión promedio del nitrógeno bajo las mismas condiciones? Para desarrollar este problema, recordamos la ecuación que acabamos de decir, en donde decíamos que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar. Buscamos cuál es la masa molar del oxígeno molecular, que es de 32 gramos mol, y la del nitrógeno, que es de 28 gramos mol. Como nosotros andamos buscando uno, o sea, queremos determinar en este problema la velocidad de difusión del nitrógeno como tal con respecto a la difusión del oxígeno molecular. Entonces andamos buscando como tal la difusión o la velocidad de difusión del nitrógeno molecular. Entonces despejamos y la velocidad de oxígeno molecular está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Ya tenemos todos los valores. La velocidad de difusión del oxígeno, el ejercicio nos dice que es de 1.8 centímetros sobre segundo. Sustituyendo y asimismo la masa molar, el resultado nos da que la velocidad de difusión del nitrógeno para las mismas condiciones del oxígeno molecular y dando entre ellos dos ese proceso de difusión es de 1.924 centímetros sobre segundo. Bien. Esto ha sido todo por esta clase. Agradezco su atención.